Mi padre no es el hombre que ustedes creen. El gobierno gringo y el mexicano venden la imagen de un emperador en la sierra, un estratega omnipotente que mueve los hilos del país con una llamada. Pura mierda. La verdad es que Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, es un fantasma, un eco. La leyenda vive, sí, pero el hombre se está apagando en una cama, rodeado de aparatos que pitan y de generales que ya no le piden permiso, solo le informan. ¿Y yo? Su hija menor, la Isha Michelle Oseguera González. Soy la que va a contarles cómo se pudrió todo desde adentro. No lo hago por valiente ni por arrepentida. Lo hago porque mi nombre, que antes era un escudo, ahora es una lápida. Lo hago porque esos mismos generales que le sonríen a mi padre mientras le cambian el suero son los que me tienen en la mira. Ellos saben que yo sé, saben que vi la estructura cuando todavía era sólida y que ahora veo las grietas por donde se está metiendo el agua. Creen que soy un cabo suelto. Y antes de que me corten, voy a jalar el hilo completo. Mi vida nunca fue normal, pero tenía una fachada que casi me la creo. Colegios caros en Guadalajara, los mejores. De esos donde las niñas bien te sonríen, pero hablan de ti a tus espaldas porque saben de dónde viene el dinero que paga tu colegiatura. Ropa de marca, viajes a Europa en jets privados con pasaportes falsos que parecían más reales que los originales. Yo no veía la sangre, al principio. Solo veía los beneficios. Mi padre se aseguró de eso. Para mí, él no era el Mencho, el señor del terror. Era mi apá, un hombre de campo, de pocas palabras, con unas manos callosas que olían a pólvora y a tierra mojada. Su ley era simple. La familia es sagrada y la traición se paga con la vida. Punto. A mi hermano Rubén, el Menchito, lo prepararon para ser el heredero. Desde niño lo sentaban en las reuniones, le enseñaban a leer los mapas de las plazas, a diferenciar el sonido de un cuerno de chivo de un R15. A mi hermana Jessica, la negra, la educaron para el dinero, para lavar en dólares lo que se ganaba en sangre. Y a mí me dejaron ser la niña, la princesa del castillo, una ilusión. Pero una niña en una casa como la mía aprende a ver y a callar. Aprendí que cuando mi padre se encerraba en su despacho con ciertos hombres, al día siguiente subía el precio del aguacate en Michoacán. Aprendí que una llamada suya podía cerrar carreteras enteras. Aprendí que los accidentes de ciertos políticos nunca eran accidentales. La primera vez que el castillo se rompió fue cuando tenía como 8 años. Jugaba en el jardín de una de las fincas. Una fortaleza con muros altísimos y cámaras por todos lados. Escuché un helicóptero de la Marina. Un sonido que te taladra el cerebro. Mi nana, una mujer dura de Zacatecas, me agarró del brazo tan fuerte que me dejó marcas y me metió a un túnel escondido detrás de la despensa. Olía a humedad y a miedo. Estuvimos ahí horas. Escuchaba gritos, balazos, el estruendo de las puertas cayendo. Yo no lloré. Solo me preguntaba si habían encontrado la caja de muñecas que había dejado afuera. Cuando salimos, la casa era un caos. Vidrios rotos, casquillos por el suelo. Mi padre no estaba. Mi madre tampoco. Nos subieron a una camioneta blindada y manejaron por horas por la sierra. Ese día entendí que nuestra vida era una mentira con fecha de caducidad. El momento en que vendí mi alma, como dicen, no fue con un balazo. Fue con una firma. Tenía 19 años. Estaba estudiando en una universidad de prestigio. Con un nombre falso, claro. Mi padre me mandó llamar a un rancho perdido en la sierra. Él ya estaba enfermo, no como ahora. Pero ya el riñón le estaba cobrando facturas de una vida de excesos y estrés. Me sentó frente a él. No había nadie más. Puso sobre la mesa los planos de un complejo turístico en la costa y las actas constitutivas de 3 empresas. «Mija»,
me dijo, con esa voz rasposa que imponía sin necesidad de gritar. Tus hermanos ya están quemados. Sus nombres aparecen en todas las listas negras. Tú estás limpia. Eres mi fantasma. Me explicó el plan. Yo sería la dueña en papel. La cara bonita y educada que firmaría los contratos, que se sentaría con arquitectos y abogados. El dinero, sucio como el infierno, pasaría a través de mis cuentas, de mis empresas, y saldría del otro lado convertido en hoteles de 5 estrellas y condominios de lujo. No me lo pidió. Me lo ordenó, pero me dio a elegir la ilusión de una elección. Si dices que no, te saco del país mañana mismo. Te doy una nueva vida. Dinero que no te acabarás nunca, pero no vuelves a ver a nadie de nosotros. Jamás. Si dices que sí, entras al negocio, con todo lo que eso significa. Miré sus ojos. Estaban cansados, pero había un brillo de orgullo. Él no estaba buscando una empresaria. Estaba buscando lealtad. Estaba buscando a alguien de su sangre que no lo traicionara como lo habían hecho tantos. Y yo, que toda mi vida me había sentido como un adorno caro, vi mi oportunidad, la oportunidad de ser alguien, de ser indispensable, de tener poder, un poder silencioso, invisible, pero real. Sí, apá, le dije, yo me encargo. Esa noche firmé los papeles. No sabía que estaba firmando mi sentencia. Me convertí en la arquitecta financiera de una parte del imperio. El dinero fluía a través de mí. Aprendí a hablar con banqueros suizos, con inversionistas de las Islas Caimán. Aprendí a sonreír en reuniones, mientras por dentro pensaba en los cientos de muertos que habían financiado esa botella de vino caro sobre la mesa. Y mientras yo construía un imperio de ladrillo y cristal, mi padre se desmoronaba, y sus hombres, los generales que él mismo había creado, empezaron a mirarme. No como la hija del patrón, sino como la dueña de la chequera, como una pieza clave en el tablero. Una pieza que, si se quitaba, podía hacer caer todo, o una pieza que, si se controlaba, te daba acceso al trono. Los generales no tardaron en mover sus fichas. El primero en acercarse no fue el más viejo ni el más leal a mi padre, sino el más ambicioso. Le decían el 85, un tipo de Jalisco, calculador y con una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Era uno de los nuevos señores de la guerra, de los que mi padre había ascendido por su inteligencia para los negocios, no por su récord de muertos. Un día se presentó en la casa de seguridad donde yo operaba, una residencia minimalista en Zapopan que parecía sacada de una revista de arquitectura. No avisó. Una violación directa al protocolo. Mis 2 escoltas, 2 muchachos de la sierra que apenas pasaban de los 20 años. Se pusieron tiesos como estacas, con la mano en la pistola que llevaban fajada en la espalda. Señorita Laisha, dijo el 85, con una inclinación de cabeza que era mitad respeto, mitad burla. Tenemos un pequeño problema con el proyecto de la costa. Un asunto que requiere delicadeza. Me llevó a una sala de juntas que tenía una sola mesa de cristal y una pantalla gigante. Proyectó el mapa de una bahía virgen, un paraíso. Aquí va el hotel principal, dijo, señalando con un puntero láser. Aquí los condominios, pero este terreno. Y el punto rojo se posó sobre una pequeña parcela que arruinaba todo el frente de playa. No quiere vender. Eran unos viejos, una pareja de extranjeros retirados que habían comprado eso 30 años atrás y no se movían por nada del mundo. Ya les habían ofrecido el triple de su valor. Les habían mandado abogados. Nada. La gente de la plaza sugiere una visita nocturna, continuó el 85, mirándome fijamente. Un levantón limpio. Se les asusta, firman y no los volvemos a ver. El patrón, se refirió a mi padre, hubiera hecho eso sin pensarlo. Era una prueba.
Sabía que era una prueba. Si decía que sí, sería una carnicera más. Si decía que no, sería la niña débil que no entendía el negocio. Me quedé en silencio unos segundos, mirando el mapa. Pedí el archivo completo de la pareja. Fotos, cuentas bancarias, todo. Pasé la noche en vela, con un café cargado y el zumbido del aire acondicionado. No buscaba sus debilidades, buscaba sus conexiones, y la encontré. Tenían un hijo, un adicto al juego con deudas hasta el cuello en casinos de Las Vegas y Macao. Casinos que, casualmente, eran propiedad de socios nuestros, gente que nos debía favores. A la mañana siguiente, llamé al 85. Dígale a la gente de la plaza que no toquen a los viejos, le ordené. Denme 3 días. Hice una sola llamada, a un contacto en Nevada. No amenacé, no grité. Simplemente le expliqué la situación. Le dije que el hijo de los señores tenía una deuda considerable y que sería una lástima que sus acreedores perdieran la paciencia. 2 días después, los viejos firmaron la venta por la cantidad original que les habíamos ofrecido. Aceptaron el dinero como si les estuviera perdonando la vida. El 85 me miró diferente después de eso. Ya no con burla. Con una especie de respeto temeroso. Había demostrado que no necesitaba calentar la plaza para conseguir lo que quería. Que mi poder no estaba en un cuerno de chivo, sino en una red de información que ellos ni siquiera entendían. Pero la sangre siempre llega. Tarde o temprano, te salpica. El primer muerto del que fui responsable directamente fue un contador. Uno de los nuestros. Un tipo listo que había diseñado parte de la estructura para mover el dinero del proyecto de la costa. Se puso listo de más. Pensó que podía desviar una pequeña parte, un par de millones de dólares, a una cuenta personal en Panamá. Creyó que con tantos ceros nadie se daría cuenta. Pero yo veía cada centavo, cada transferencia. El sistema que había montado era mi creación, y lo conocía como la palma de mi mano. Vi la anomalía, una transacción sin justificar, una bandera roja en mi pantalla. Se lo comuniqué al 85. Él, de nuevo, me puso la decisión en las manos. Usted es la jefa de las finanzas, señorita. Es su dinero. Usted diga cómo procedemos. No lo pensé. La traición era el único pecado capital en el mundo de mi padre, y yo había heredado esa religión. Arréglenlo, dije, con una voz tan fría que ni yo misma la reconocí. No pregunté cómo. No quería saber los detalles. Pero al día siguiente, el 85 me envió una sola foto a mi teléfono encriptado. Era el reloj del contador, un Patek Philippe que yo misma le había visto en la muñeca, ahora sobre el tablero de una camioneta, con una pequeña mancha de sangre en el extensible de piel. No sentí culpa. Sentí una extraña calma. Sentí que había restaurado el orden. Había eliminado un cáncer del sistema. Ese día, algo dentro de mí se endureció para siempre. El dinero empezó a ser algo absurdo. Dejó de tener valor. Una vez me llevaron a una bodega en las afueras de la ciudad. Parecía un almacén de grano abandonado. Adentro no había grano. Había dinero. Montañas de fajos de billetes de 100 y 20 dólares, empaquetados en plástico, apilados en palés de madera. El olor era abrumador. Una mezcla de papel viejo, tinta y el químico que le ponían para evitar el moho. Había, según el cálculo del encargado, unos 200 millones de dólares ahí, esperando a ser lavados. Mi trabajo era crear los canales para que ese monstruo de papel se moviera, se transformara, se limpiara. Me volví adicta al poder, a la sensación de impunidad. Podía comprar lo que quisiera. Un día, en un viaje a París, entré a una joyería en la Place Vendôme. La vendedora me miró por encima del hombro. Probablemente pensó que era una turista más que no podía pagar ni un pañuelo. Le pedí que me mostrara el collar más caro que tuviera.
Sacó una pieza de diamantes que costaba más que un departamento en Nueva York. «Lo quiero», le dije. Saqué una tarjeta de crédito American Express Centurion de titanio negro sin límite. La tarjeta estaba a nombre de una de mis empresas fantasma. La cara de la vendedora cambió por completo. De repente, era mi mejor amiga. Me ofreció champaña, me cerró la tienda para que comprara a solas. Esa sensación, ese poder de cambiar la percepción de la gente con un pedazo de plástico, era más adictivo que cualquier droga. Mis hermanos me veían con recelo. El Menchito, atrapado en sus problemas legales, veía cómo yo, la niña, manejaba una libertad y un poder que a él le habían negado. Jessica, la lavadora tradicional, no entendía mis métodos. Para ella, todo se reducía a empresas de aguacates y tiempos compartidos. Yo jugaba en otra liga, la liga de las altas finanzas, de la especulación inmobiliaria, del arte como instrumento de lavado. Los generales me respetaban. Me llamaban la jefa. Me consultaban decisiones. Yo ya no era la hija del patrón. Era una pieza fundamental del engranaje. Pero empecé a notar cosas. Miradas entre ellos cuando pensaban que yo no veía. Reuniones a las que no me invitaban. Susurros sobre la salud de mi padre. Siempre con un tono que no era de preocupación, sino de cálculo. Se estaban repartiendo el pastel antes de que el dueño hubiera muerto. Y yo, que tenía la receta y los ingredientes, era tanto un activo valioso como una amenaza peligrosa. Dependía de quién se sentara en la cabecera de la mesa cuando la música dejara de sonar. El poder absoluto no es disparar un arma, es ver cómo se usa y no sentir nada. El horror se volvió parte del paisaje, como los cerros que rodeaban Guadalajara. Un día, uno de los generales de la vieja guardia, un hombre apodado El Sapo, por sus ojos saltones y su piel verdosa, me dijo que tenía que acompañarlo. «Es un asunto de la plaza, jefa, para que vea cómo se arreglan las fugas». Sabía que era otra prueba. Me llevaron a una bodega industrial en Tlajomulco. El olor a químicos y a carne echada a perder te golpeaba desde que bajabas de la camioneta. Adentro tenían a un tipo colgado de los pies. Era un regidor de un municipio costero que no quería aprobar un cambio de uso de suelo para uno de nuestros desarrollos. Tenía la cara hinchada, irreconocible. El Sapo, con una calma espeluznante, le pasaba un soplete por la planta de los pies, mientras le preguntaba por los números de cuenta donde la competencia le estaba depositando. Yo estaba ahí, de pie, con mis tacones y mi bolso de diseñador, rodeada de sicarios que me miraban de reojo, esperando una reacción. Esperaban que vomitara, que me desmayara, que pidiera que pararan. Pero yo solo pensaba en el retraso que ese imbécil nos estaba causando. El proyecto estaba perdiendo millones cada día. «No va a hablar», les dije, interrumpiendo el interrogatorio. «Es un fanático o un estúpido. Denme su laptop y su celular». El Sapo me miró sorprendido. Le quitaron los aparatos al hombre colgado y me los dieron, en menos de 10 minutos, con una aplicación que habíamos comprado a unos hackers israelíes. Había reventado sus contraseñas y tenía acceso a todo. Ahí estaban las transferencias, los nombres, los contactos. Le pasé el teléfono al Sapo con la pantalla abierta. «Ahí están sus respuestas», le dije. «Ya terminen con esto. Hacen mucho ruido». Me di la vuelta y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Escuché un solo disparo ahogado. Luego, alguien dijo: «Llamen al pozolero». Esa noche, mientras el cuerpo de ese político se disolvía en un tambo con ácido, yo estaba en una fiesta en uno de los ranchos de mi padre. El contraste era la verdadera locura de nuestra vida.
El rancho tenía un zoológico privado con tigres, panteras y hasta un hipopótamo que decían que había sido de Pablo Escobar. En el escenario, cantaba Julián Álvarez, con su botella de whisky en la mano. Entre los invitados, vi a Saúl Canelo Álvarez, platicando animadamente con uno de mis tíos. No estaban ahí como socios, claro que no. Estaban como trofeos, como la prueba viviente de que nuestro dinero y nuestro poder podían comprar cualquier cosa, cualquier sonrisa, cualquier foto. Eran parte del decorado, como las estatuas de mármol y las fuentes iluminadas. Yo me senté en una mesa apartada con un general del ejército mexicano, uno de los importantes. No diré su nombre, pero basta decir que fue el sucesor del general Cienfuegos en una de las zonas militares clave para nosotros. Bebía tequila de una botella que costaba más que el sueldo de todo su batallón. Estábamos negociando la nómina del mes. No hablábamos de sobornos, hablábamos de gastos de operación de seguridad. Él nos daba rutas libres para los camiones que subían de Manzanillo, nos avisaba de operativos con una semana de anticipación y nos entregaba a miembros de cárteles rivales. A cambio, recibía $2 millones al mes, en efectivo. El secretario anda nervioso por la presión de los gringos, me dijo el general, mientras le hacía una seña a un mesero para que le rellenara el vaso. Vamos a tener que montar un par de shows, decomisar un laboratorio pequeño, algún plantío. Para las cámaras, ya sabe. Yo asentí. Elijan uno que no nos sirva, le contesté. Les mandaré las coordenadas de un par de cocinas viejas. Hagan su teatro. Pero la ruta de Jalisco a Nayarit no se toca. Sube la cuota a 2.5 si me garantizas que no habrá ni un retén sorpresa en los próximos 3 meses. El general sonrió. Hecho, jefa. Así funcionaba el país. No era una guerra contra el narco. Era una subasta. Y nosotros siempre teníamos la puja más alta. La corrupción no era un defecto del sistema, era el sistema mismo. Recuerdo una vez que un juez federal giró órdenes de aprehensión contra 3 de nuestros operadores financieros. Un error. Un novato que quería hacerse un nombre. Mi padre todavía estaba lúcido en ese entonces. Hizo una sola llamada. No sé a quién. Pero a la mañana siguiente, el juez fue notificado de su traslado inmediato a un juzgado de distrito en la Sierra de Guerrero, una de las zonas más calientes del país. Era una sentencia de muerte diferida. 2 semanas después, el coche del juez fue emboscado. No hubo sobrevivientes. La orden de aprehensión fue cancelada por falta de elementos. Vivíamos en una realidad paralela, donde las leyes no aplicaban, donde la vida y la muerte se decidían en una llamada o en una cena. Pero esa realidad tenía un pilar, y ese pilar era mi padre. Y mientras yo me movía entre el lodo y el lujo, veía cómo el pilar se agrietaba. Los generales ya no hablaban del patrón con el mismo temor reverencial. Empezaron a referirse a sus propios territorios. Mi gente en Colima, mis acuerdos en Zacatecas. El imperio se estaba dividiendo en feudos. Y los señores feudales, el 85, el Sapo y una docena más, solo esperaban la muerte del rey para empezar la guerra de sucesión. Y yo estaba en medio. Controlaba las arterias financieras, las venas por las que corría la sangre del negocio. Sabían que sin mí, el cuerpo colapsaría. Pero también sabían que quien me controlara a mí, controlaría el flujo. La lealtad se había evaporado, reemplazada por un miedo tenso y una ambición desnuda. Cada sonrisa, cada a sus órdenes, jefa, era una mentira. Estaban afilando los cuchillos, y yo escuchaba el sonido del metal en cada una de sus palabras. El castillo de naipes se derrumbó un martes por la tarde. Yo estaba en una llamada de Zoom con unos arquitectos de Dubái,
discutiendo los acabados de mármol para el lobby de un nuevo hotel en Quintana Roo. Mi teléfono personal, el que solo mi familia y el círculo más cercano tenían, vibró. Era mi tía. Su voz era un hilo, a punto de romperse. «Se llevaron a tu mamá, mija. Se la llevaron los marinos». El mundo se detuvo. El arquitecto árabe seguía hablando de las vetas del mármol de Carrara. Pero su voz sonaba a kilómetros de distancia. Colgué la llamada sin decir adiós. Mi madre. Rosalinda González Valencia. Ella no era una guerrera. No era una estratega. Era la reina madre, la que mantenía la paz dentro de la familia, la que organizaba las fiestas de Navidad. Era el símbolo de que, a pesar de todo, éramos una familia. Y era, supuestamente, intocable. Su captura no fue un golpe de suerte del gobierno. Fue un mensaje. Fue un pitazo. Alguien de adentro nos había vendido. La paranoia, que siempre había sido un zumbido de fondo en mi vida, se convirtió en un grito ensordecedor. Convoqué a una reunión de emergencia esa misma noche en un sótano blindado que teníamos bajo una fábrica de jabón. Estaban todos. El 85, el Sapo, los principales jefes de plaza. Sus caras eran máscaras de preocupación y lealtad fingida. Daban el pésame, juraban venganza, prometían mover cielo, mar y tierra. Pura basura. Mientras hablaban, yo los observaba. Analizaba su lenguaje corporal, el brillo en sus ojos. Buscaba la grieta en sus armaduras de machos alfa. El 85 fue el más elocuente. Esto es una declaración de guerra del gobierno, jefa. Hay que responder. Calentarles las plazas donde más les duela. Proponía caos, sangre, una guerra abierta que nos pondría a todos en el ojo del huracán. Era la distracción perfecta. Mientras todos miraban el incendio, nadie vería al que se robaba las joyas de la casa. Esa noche no dormí. Puse a mi equipo de hackers, un par de genios que había reclutado en la Deep Web, a trabajar. Les di una orden. Quiero el registro de todas las comunicaciones en un radio de 5 kilómetros alrededor de donde levantaron a mi madre, 2 horas antes y 2 horas después. Quiero satélites, torres de celular, todo. Era una petición imposible. Pero el dinero compra milagros tecnológicos. Mientras ellos trabajaban, yo reconstruía las últimas semanas. Las reuniones, las llamadas. ¿Quién sabía los movimientos de mi madre? Ella tenía una rutina. Misa los domingos, visitas a sus hermanas, compras en ciertas tiendas exclusivas. Una rutina que la hacía predecible. Un blanco fácil si sabías dónde apuntar. El error fatal no fue de ella. Fue nuestro. Fue mío. Nos habíamos vuelto arrogantes. Creíamos que nuestra red de corrupción era infalible, que los generales, los fiscales y los jueces que teníamos en nómina nos hacían inmunes. Pero se nos olvidó la variable más peligrosa, la ambición interna. 3 días después, llegó la respuesta de mis hackers. Un paquete de datos encriptado. Lo abrí en una laptop limpia, sin conexión a Internet, dentro de una habitación de pánico. Era un mar de información. Pero un hilo rojo sobresalía. Una serie de mensajes de texto encriptados, enviados desde un teléfono de prepago a otro. El teléfono de origen había hecho ping en una torre celular cerca de una de las oficinas de seguridad del 85. 1 hora antes de la captura. Y el teléfono de destino pertenecía a un comandante de la unidad de inteligencia naval. El traidor no solo había dado la ubicación, había dado la luz verde. Había sacrificado a la reina para desestabilizar el tablero. Sentí un frío que me caló los huesos. No era rabia. Era una claridad aterradora. El 85 no quería la guerra con el gobierno. Quería una purga interna. Con mi madre fuera de juego y mi padre cada vez más ausente,
el clan Oseguera se debilitaba. Él se estaba posicionando para ser el nuevo rey, el negociador, el que trajera un nuevo orden. Un orden donde él y sus generales se quedaban con todo, y la familia fundadora pasaba a ser un recuerdo o una tumba. A partir de ese día, dejé de vivir. Empecé a sobrevivir. Cambié mi casa de seguridad cada 2 noches. Despedí a la mitad de mi escolta, quedándome solo con 2 hombres que habían estado con mi padre desde antes que yo naciera, rezando para que su lealtad fuera más fuerte que el dinero. Cada comida que me servían la probaba primero uno de ellos. Cada coche en el que subía era revisado por debajo en busca de explosivos. El lujo se convirtió en una trampa. Las paredes de mármol parecían frías como una morgue. Las ventanas blindadas no eran para que no entraran las balas. Eran para que yo no pudiera salir. Fui a ver a mi padre. Lo tenían escondido en un rancho en la sierra de Michoacán, un lugar casi inaccesible. Estaba postrado en una cama de hospital, rodeado de máquinas. Su piel era amarilla. Sus ojos estaban hundidos. El Mencho, el hombre que hacía temblar al país, apenas podía sostener un vaso de agua. Le conté lo de mi madre. Le mostré las pruebas contra el 85. Esperaba un destello del viejo león, una orden, un rugido, pero solo vi una lágrima rodar por su mejilla. «Cuídate, mija», susurró con una voz que era puro aire. «Ya no confíes en nadie, ni en mi sombra». Salí de esa habitación sabiendo que estaba sola, completamente sola. El rey estaba muerto, aunque su corazón siguiera latiendo, y los buitres estaban repartiéndose el cadáver del imperio. Fue entonces cuando empecé mi propio plan. El plan B. La traición final, si se quiere ver así. Comencé a desviar fondos. Pequeñas cantidades al principio, moviéndolas a través de una red de criptomonedas y bancos en países sin tratados de extradición. Creé una nueva identidad, un pasaporte suizo, una historia de vida. La arquitecta financiera del cártel se estaba construyendo su propia salida de emergencia. Ya no se trataba de poder, ni de dinero. Se trataba de tiempo, de comprar el tiempo suficiente para desaparecer antes de que me convirtieran en la siguiente fuga que había que arreglar. La pesadilla no era que los marinos tumbaran la puerta. La pesadilla era despertar y ver al 85 o al sapo junto a mi cama, sonriendo, diciéndome que el patrón me mandaba llamar por última vez. Mi salida de emergencia no fue una puerta. Fue una ventana muy pequeña y muy sucia. El plan era sencillo en teoría, una pesadilla logística en la práctica. Usaría la cumbre de un negocio de lavado de dinero en Panamá como coartada. Mientras todos creían que estaba negociando con banqueros, mi equipo de confianza me sacaría del país en un velero hacia el Caribe, donde me esperaba mi nueva identidad y una vida anónima. El 85 lo supo. No sé cómo. Quizás uno de mis hombres de confianza no lo era tanto, o quizás su red de espionaje era simplemente mejor que la mía. Un día antes de mi supuesto viaje, me citó en un restaurante japonés en la zona Andares. El lugar estaba cerrado al público. Solo nosotros. Él, sus 3 gorilas de confianza, y yo con mis 2 sombras de la vieja guardia. La tensión se podía cortar con un cuchillo de sashimi. «Se le ve cansada, jefa», dijo el 85 mientras se servía sake. «Tanto viaje, tanta presión. Tal vez necesita unas vacaciones largas, permanentes». Fue la declaración de guerra más educada que había escuchado. Sabía que no saldría de ese restaurante con vida si seguía su juego. Mi corazón martilleaba, pero mi rostro era una máscara de hielo que había aprendido a usar desde niña. «Tienes razón», le respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Pero el que necesita vacaciones eres tú. Te estás poniendo descuidado, 85».
Saqué mi teléfono, el encriptado, y lo deslicé sobre la mesa. Le di a reproducir. Era una grabación. La voz de El 85, clara como el agua, negociando con el comandante de la Marina, hablando de la entrega de mi madre, hablando de la transición de poder después de la muerte de mi padre, hablando de mí, de cómo me usarían para mover el dinero y luego me jubilarían. Los ojos de El 85 se convirtieron en dos rendijas de odio puro. Sus gorilas se tensaron, listos para sacar las armas. Mis hombres hicieron lo mismo. Estábamos a un parpadeo de convertir ese lugar en un matadero. Esa grabación se está enviando en este momento a 20 personas. Mentí. Jefes de plaza leales a mi padre. Si no salgo de aquí en 10 minutos y confirmo que estoy bien, todos sabrán quién es el Judas. Fue un farol, el más grande de mi vida. Pero funcionó. El 85 sabía que una guerra civil en ese momento destruiría el negocio para todos. Me dejó ir. Pero ambos sabíamos que solo había comprado tiempo. Horas, quizás. Esa misma noche, activé el protocolo de emergencia. No el del velero. El protocolo del pánico. El que quema todo a tu paso. Agarré una mochila con efectivo, discos duros encriptados y mi pasaporte falso. Abandoné los coches blindados, los escoltas, todo. Tomé un taxi de plataforma a la central de autobuses y me subí al primer camión que salía hacia el sur, a la Ciudad de México. Me mezclé con la gente normal, con los trabajadores, con los estudiantes. Yo, que solo había viajado en jets privados, ahora estaba sentada junto a una señora que llevaba un pollo vivo en una jaula. El olor a miedo y a fracaso era mi nuevo perfume. El arresto no fue espectacular. No hubo balaceras ni helicópteros. Fue patético. Me encontraron una semana después en un departamento de clase media en la colonia Roma. Alguien me reconoció. Una vecina. Vio mi cara en las noticias y llamó. La Guardia Nacional tiró la puerta a las 6 de la mañana. No me resistí. Cuando vi sus uniformes, sentí una extraña sensación de alivio. Sabía que mientras estuviera bajo la custodia del gobierno federal, el 85 no podría tocarme. Era cambiar una jaula de oro por una de concreto. Pero al menos en esta, los barrotes eran visibles. Y aquí estoy, en una celda. No en una prisión común, claro. Estoy en un área de alta seguridad, bajo un programa de testigo protegido que negociaron mis abogados. Mi confesión no es para YouTube, es para la DEA y la Fiscalía. Les estoy dando el organigrama completo. Rutas, nombres, cuentas bancarias, los generales corruptos, los políticos en nómina. Les estoy entregando el imperio en bandeja de plata. ¿Por arrepentimiento? No sean ingenuos. Lo hago por venganza y por supervivencia. El 85 y sus nuevos socios ahora son los más buscados. El gobierno que él ayudó, ahora lo caza. Yo desaté un infierno sobre ellos desde esta celda. Un infierno del que ni todo su dinero los podrá salvar. Mi padre murió hace 3 meses. En silencio. En esa cama de rancho. La noticia oficial fue un infarto. La verdad es que uno de sus leales enfermeros simplemente le desconectó el respirador. Fue un acto de piedad y de negocio. La leyenda del Mencho había terminado. Y era hora de que los herederos tomaran el control total. Ya no hay un cártel de Jalisco. Hay una federación de señores de la guerra que usan el mismo nombre, pero que se apuñalan por la espalda en la oscuridad. El imperio se balcanizó, y la violencia que ustedes ven en las noticias, los cuerpos colgados en los puentes, las masacres en los pueblos. Ese es el sonido de la corona rompiéndose en 1000 pedazos. Así que, cuando vean esos videos virales, cuando escuchen las canciones que glorifican a mi padre, cuando lean los artículos que lo pintan como un genio del mal, recuerden mi historia.
Recuerden que detrás del monstruo hay una estructura podrida sostenida por la ambición, la traición y la cobardía. Y yo, la Isha o ceguera, la princesa que se convirtió en fantasma, fui la que tiró la primera piedra que derrumbó el templo. No esperen que pida perdón. Las manos de todos en esta historia están manchadas de sangre. Las mías, de tinta y transferencias bancarias, que es la sangre del siglo XXI. Solo les dejo una advertencia. El trono está vacío, y la guerra por ocuparlo apenas comienza. Y esa guerra no se peleará en la sierra. Se peleará en sus ciudades, en sus calles, frente a sus casas, porque cuando el monstruo muere, sus crías, más hambrientas y viciosas, salen a cazar, y ahora andan sueltas.